Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Ecosistema Pyme, el podcast donde, nos proponemos reflexionar sobre el universo Pyme, el ecosistema. Me acompaña Marcelo Papir, quien les habla Jessica Bernardú. Y hoy tenemos un invitado, un industrial de lujo, José Tamborenea, que nos visita en este episodio. Él es licenciado y magíster en Administración de Empresas. Obviamente es industrial, por eso también vamos a charlar sobre este tema. Es socio fundador y director de Trivial Tech, empresa pionera en el desarrollo de la fabricación nacional de luminarias LED de alta potencia, la primera de América Latina en liderar este segmento de tecnología propia. Así que vamos a estar hablando con José de muchos temas. Pero antes, me gustaría preguntarle a mi coequiper Marcelo Papir. Estábamos fuera del aire, les cuento a quienes están mirando este episodio, haciendo unas reflexiones en torno a qué es el ecosistema PYME, si es una mirada verticalista, si es una mirada horizontal, si son universos concéntricos. Marce, ¿por qué no compartimos el detrás de escena de este episodio que es sumamente interesante? Dale, siempre las charlas antes de iniciar son la las más son las mejores. Vamos obvio. a intentar reproducir algo de todo eso. A ver, el espíritu de lo que estamos haciendo a través de este podcast es visibilizar algo que para algunos es más visible, pero para muchos no, y que es que la pyme no se desarrolla en soledad. No hay posibilidad de desarrollo realmente del sector en soledad. Eso sería caer en el voluntarismo, pensar que el empresario solo, puertas adentro de sus empresas, puede realmente desarrollarse. Obviamente puede hacer una mejor gestión y cada uno va logrando ciertos senderos de desarrollo, pero para realmente hablar de desarrollo en un país, el desarrollo pyme, es necesario pensar en el ecosistema. Entonces, ese ecosistema, antes se pensaba como más vertical, pensando en actores macro, meso y micro. De hecho, hasta nosotros mismos lo pensábamos así, y ya hace un tiempo cambiamos esa consideración y entendemos al ecosistema PYME como círculos concéntricos donde obviamente el empresario está en el centro y es el origen de todo esto. Sin esos empresarios pymes y ecosistema, y no solamente no hay ecosistema, sino que tampoco tendría razón de ser otros actores, con lo cual lo que nos tiene que hacer reflexionar es la importancia de, en este contexto además muy particular, defender la industria y defender el entramado productivo pyme. Pero volviendo al ecosistema, son círculos concéntricos donde el primer círculo es el empresario pyme y después hay distintos actores en ese ecosistema, en círculos que se van ampliando, que podemos mencionar cámaras empresarias, podemos hablar de universidades, podemos hablar de funcionarios territoriales, podemos hablar de centros de investigación como el INTI o tantos otros, podemos hablar de cámaras empresarias nacionales, podemos hablar de funcionarios provinciales y nacionales. Y la clave para pensar un ecosistema en estos términos es qué rol juega cada actor y fundamentalmente cómo interactúan los distintos actores. Porque en esa interacción, en esa interacción donde se da la posibilidad de conversar, de diseñar políticas, de diseñar acciones en conjunto, de transferir conocimiento, o de solicitar qué conocimiento necesitan las pymes y tantos otros, o de articular, ahora José nos va a hablar, pero articular la capacitación y la formación de los estudiantes de escuelas técnicas en propias empresas. O sea, todo eso se da en este ecosistema. Entonces, un poco es poder conversar sobre la empresa en particular con un empresario, pero también es ampliar la mirada, pararse arriba de todo eso y ver todos estos actores y también reflexionar sobre eso. Gracias, José, bienvenido. Ahora sí, formalmente te damos la palabra. Esta intro era para explicar que no solo te agradecemos tu presencia como industrial, sino que también liderás como vicepresidente la CADIEL. Así que tiene una doble mirada, ¿no? Pero hoy queremos ver el lado industrial tuyo. Bueno, buenas tardes a Marcelo, a la audiencia. Recién contaba también un poquito fuera del aire algunas cosas que fui aprendiendo cuando lo conocí a Marcelo y cómo guiando y la verdad que hoy cuando miro digo, CADIEL, me toca estar en ADINRA como tesorero, me toca estar en APIA, que es Parques Industriales Argentinos, me toca estar en CEDITEC en San Martín, apoyo a otras cámaras y otras visiones, por supuesto la CES que también está en San Martín, distintos sombreros. Distintos sistemas, distintos sombreros en distintos sistemas
que sí son concéntricos, que tiene que ver con lo que contaba Marcelo, porque cuando uno empieza a abstraerse, lo primero que hay que entender es que ese ecosistema es muy valioso, ¿no? ¿Por qué es valioso? Porque genera valor, que es lo básico, digamos. Si hay valor, hay negocio pujante, hay valor social, no solamente valor económico, hay derrame, etc. Entonces lo más importante de esto es que esto genera valor, porque genera fuente de trabajo, genera pagar impuestos, un montón de cosas. Pero cuando uno se va elevando, como dice Marcelo, y va empezando a mirar, yo digo, bueno, tengo la propia empresa que tiene un desarrollo industrial, que hace un producto, tiene todos los proveedores con los que te tenés que desarrollar, y después te contaré cómo nacimos, porque eso también es importante, digamos, por qué todo esto, y empezás a ver todo ese entramado del ecosistema y lo importante, pero lo grande que es, y la influencia que tiene de todos los actores, que no sos solamente vos, que no son solamente los proveedores, que son los que regulan, los que generan normas, y el Estado desde la parte impositiva, municipal, provincial, nacional, que son las escuelas técnicas en nuestro caso, con lo cual entra la educación, pero no solamente la escuela técnica de la base, vamos a decir, secundario, que estamos acostumbrados, sino nosotros tenemos pasantías con la USAM y se hacen proyectos de investigación y desarrollo. Y también tenemos un laboratorio, entonces a veces a compartir investigaciones con el CONICET, y son los estamentos del Estado, o la colaboración que hemos tenido cuando vino la pandemia. Tenemos un laboratorio de luminotecnia y algunas cosas que se aportaron. Y después es todo el entramado que viene después, porque también exportamos, con lo cual te tenés que relacionar con el mundo del exterior, te tenés que ver las fortalezas y debilidades que tenés para exportar, y obviamente ahí entra en juego espacios como la Cancillería, la Agencia de Comercio Internacional, Inversiones, etcétera, y una serie y las aduanas y los movimientos, y tenés que entender todo. Por eso en otra oportunidad me tocaba dimensionar los impactos que a veces tiene un industrial, y yo decía, bueno, desde el ecosistema de qué le aporta al país, las visiones, cómo puede traer. Que una cosa es cuando me tocó ser monotributista, recién empezaba a trabajar, bueno, ir cubriendo los pasos, fui consultor, después, digamos, tuve gente cual tenía una consultoría, y después empezó la producción, y ahí vas entendiendo todas las cadenas de valor y cómo se comportan todos los impuestos, qué suma y qué resta eso, cómo te saca la competitividad. Y después de eso, una vez que salís de vender en tu ecosistema, empezás a vender a todas las provincias y entendés otra problemática de los impuestos, entendés cómo funcionan los ingresos brutos, el convenio multilateral, cómo te absorbe el valor eso, porque eso hay que entenderlo. La política tiene que estar al servicio de generar valor, y no, en este caso, que nos pasa mucho en el país, que lo aspira, lo absorbe. En vez de ser contributiva, es destructiva de la cadena de valor. Porque la semana que viene me voy a dar una charla de política industrial a Brasil, justamente donde va toda América Latina, hablando un poco de estas cosas. Y después viene la parte nacional, porque cuando vos querés exportar, te competir con otros países. Entonces tenés que entender cómo funcionan en esos países, no solamente para entrar o para salir, sino los impuestos con quienes competís. Y ahí es como la visión se te amplía, y ahí donde te lleva a reflexionar y decir, uy, estamos en problema en este país. Estamos en un problema. Nosotros venimos de hacer un análisis, me tocó en Cadiel hacer todo el análisis con unas consultoras, por lo cual cedí mi empresa para ver o para determinar que el 52% del valor de mi producto eran impuestos, tasa, aporte, contribuciones, etcétera, cómo se perdía la competitividad. Y ahora estamos profundizando y acá cito a Fernando Grasso, que fue el que nos compartió parte de la información. Nosotros estamos, por ejemplo, analizando ahora la carga impositiva de Argentina versus Brasil y México, es el doble a nivel industrial, pero el consumidor paga casi lo mismo. El tema es cómo se comporta en la industria, es decir, cuando nosotros vamos a sacar ese producto, nosotros tributamos 14, 15, 16, 18 puntos más que estos competidores para exportar, y quedamos fuera del mercado. En general, esto yo lo planteé con el régimen de compras públicas cuando se presentó en el Congreso, y hablo allá 2018 aproximadamente, teníamos 24% de diferencia. Y todo esto es ecosistema, porque todo esto es cómo funcionan y cómo se relacionan esos ecosistemas, que cuando hablamos de este caso que yo digo, los que estoy estudiando, somos
20 personas, o sea, somos realmente una pyme. Ujú. Por más que uno despliegue en territorio un montón de cosas y que te moves y eso suena como si fuera una gran ola, no deja de ser la gotita en el mar, tu metro cuadrado que suma miles de kilómetros de recorrido. Somos muy pequeños, pero vivimos la circunstancia de lo que vive todo el resto del entramado pyme. Te chocas con las mismas cosas y tenés que relacionarte con esto. Decía, el ecosistema es todas las partes del Estado, la educación, la innovación, la tecnología, y aparece el INTI, aparece sus centros tecnológicos, aparecen las normas con las que tenés que hacer. Nosotros en Argentina trabajamos con normas IRAM, entonces vos tenés que cumplimentar las normas IRAM, y para poder llegar y poder exportar tenés que trabajar con las normas ISO, entonces tenés que certificar normas ISO, y además sos eléctrico, entonces tenés que certificar la seguridad eléctrica, porque de ahí dependen las personas, y te tenés que empezar a relacionar con todo lo que te rodea, que son la madre de los ecosistemas. No es que vos, che, voy a fabricar una luminaria, sí, bueno, ¿y qué tengo? Y la verdad que si te digo, de ese momento no es que era sencillo, porque nosotros probemos una innovación que fue eliminar el driver de la luminaria como si fuera el transformador, para que la gente lo entienda, y eso fue lo que nos hizo pionero en toda América Latina y según en el mundo, porque las luminarias todas tienen ese driver y nosotros no, entonces no afectamos el medio ambiente. Dentro de eso, hacer una luminaria era relativamente sencillo, como poner ese producto en el mercado y después empezar a agregarle valor. Ahí empezaron las complejidades. Ahí empezó, bueno, tengo que ir a la cámara, tengo que entender qué hacen mis colegas, dónde certifican, qué ensayos hay que tener, cómo hago para llegar a un municipio, por qué se comporta de esta forma, todo lo que tenía que certificar, y para eso había que crear un modelo, y el modelo de iluminación también tenía normas IRAM, que tiene que ver cómo circula un auto, a qué velocidad, todo lo que tiene que ver con la calle, la altura de las columnas, el ancho de la calzada, la velocidad que tienen esas arterias, bueno, y todo era, pará, un capítulo nuevo, otra página del libro, un libro entero nuevo, porque exportar es un libro entero, ¿no? O sea, cosas así. Bueno, menos mal en ese momento, digo, bueno, lo tengo acá al lado, más fácil referenciar. Apareció, por ejemplo, Marcelo y empecé a decir, che, yo estoy trabajando en Cadiel y estoy asumiendo, era presidente recién arrancado de iluminación. Y a absorber ahí conceptos de relacionarme con los demás, de esta interacción, etc. Y después, bueno, en un momento llegó y teníamos un laboratorio. El laboratorio estaba al servicio de la comunidad. Entonces no era nuestro para el uso, por más que era nuestro. Entonces trabajamos con esto, un poco contaba Marcelo, de decir, bueno, todo el que quiera hacer un análisis para investigar y desarrollar nuestro laboratorio, el valor va a ser el 35, dependía el momento de lo que se cobraba en el momento un ensayo. ¿Por qué? Y porque era una forma colaborativa. Y empezamos a romper esas barreras del mercado, que somos todos competidores y sí, somos competidores, pero también somos colegas y también formamos parte de un pool, que si ese pool se potencia, vos tenés más fuerza como sector. Entonces empezamos a compartir más data y creamos el plan de alumbrado público, de eficiencia en alumbrado público, el famoso PLAE, y apoyamos ahí la Secretaría. Entonces empezamos a desarrollar algunas cosas en conjunto y ya había productos que eran de 2 o de 3 fabricantes y hoy es como exportar un producto que yo le compro a otro de mis colegas, competidores, como se le quiera llamar, y ya cuando sale el producto sale una integración, pero eso tiene mucho valor del ecosistema, no es solamente uno, por más que oigas, me va mejor, me va peor, no. Esto hay todo un espacio muy grande que depende cómo vos te lo tomes, cómo vos lo transites, va a ser el valor que puedas capturar y al final es lo que terminás dejando en ese territorio, ¿no? O sea, porque dejas relaciones, dejas amistades, dejas aporte, dejas conocimiento, absorbés conocimiento. Cada vez que enseñás, aprendés, cada vez que aprendés, enseñás. Es un círculo que no termina. Siempre lo planteo en el ejemplo cuando nos pasó con el tema de la práctica profesionalizante de los chicos. Digo, los chicos venían, nosotros padrinamos la Escuela Técnica número 1 de San Martín, ¿no? Y los chicos fueron a la fábrica a aprender, en principio. Y nosotros fuimos, en teoría estábamos en donde vamos a enseñar algo, cómo trabajar, cómo traducir la teoría en práctica, ¿no? Pero resulta que cuando vos ibas al almuerzo, ibas al mate, al café, compartían los chicos de 17 años con los operarios que tenían 45, decía, che, acá en este espacio es al revés, los chicos les enseñan a los operarios,
a manejar mejor el celular, a editar video, a sacar mejores fotos, a manejar las redes sociales, a hacer consultas por la IA, a hacer... Eso es o sea, los operarios no tenían ese nivel de conocimiento, lo tienen hoy porque los chicos potenciaron eso, o sea, fueron a aprender, sí, también terminaron enseñando, también terminaron teniendo palabras clave porque ese entendimiento, ese cruce generacional de 17 con 45 o 18 con 50, como lo quieras ver, cuando el chico le habla, o sea, cuando el compañero de trabajo le habla al que lo está guiando o viceversa, no es el padre con el hijo, son compañeros de trabajo. Entonces se cae el velo de barreras que entre padre e hijo existen y empieza a tener otra mirada empática, decir, mira, cuando mi hijo me dice esto, yo lo pensaba así, nunca lo miré así. Che, cuando mi papá me decía esto, yo pensé, me está controlando, me está esto. No es así. Y ahí salieron palabras claves para ir a bailar, para volver, para estar a las 3 de la mañana, a las 4 horas, un mensaje que recibe la familia con una palabra clave, en la cual significa estoy bien, no se preocupen por mí. Y del otro lado en la casa es quedarse tranquilo, dormir tranquilo. Y eso ecosistema pyme. Fíjate algo que queríamos destacar. Interesante, o sea, todos los temas. Claro, abriste. Sí, arrancar. Voy a intentar arrancar por el primero que me... No, por el primero que me... Yo planteaba que antiguamente se pensaba este ecosistema en términos de verticalidad, de macro, meso y micro, y eso justamente tenía al trasfondo una mirada vertical donde había actores que controlaban o dirigían procesos dentro del ecosistema. Evidentemente eso ya hace muchos años que no funciona porque cambió, digamos, hubo muchas transformaciones políticas, sociales, estamos viviendo una transformación en esos términos y pasamos a la idea del ecosistema con estos círculos concéntricos donde no hay quien dirige, son distintos actores que tienen que interactuar, ¿sí? No hay quien controla el ecosistema, sino hay que interactuar y en esas interacciones vamos creando valor. Es lo que, y aprendiendo, ¿no? Y aprendiendo. Y es lo que acabas de describir vos, José. Por eso yo decía que interesante poder plantear una idea y después hablar también con los actores para ver qué está sucediendo. Sí, y ahí lo que veo es decir, el ecosistema es incontrolable. Funciona por sí mismo, se autorrelaciona entre sí, genera nuevos conceptos, se desafía a sí mismo todo el tiempo, todo. Uno apenas, digamos, si querés como un director de la gremial empresaria, por decir, para tener una visión, apenas controla 3-4 variables que es, pongámonos todos de acuerdo hacia dónde vamos, pongámonos todos de acuerdo qué decir, pongámonos todos de acuerdo cómo decirlo, pongámonos todos de acuerdo qué gestión realizar frente a... son como cosas muy puntuales, pero al mismo sistema, ese ecosistema al mismo momento se está autorregenerando todo el tiempo, desafiando todo el tiempo, generando nuevas normas, nuevas estructuras de relacionamiento, todo. Es muy dinámico y es incontrolable, es incontrolable. Lo que sí, para quedarme con cosas, digo, acá lo importante es si ese ecosistema genera valor y nosotros lo podemos traducir socialmente. Eso es como... el mirada desarrollo clave del país, ese es el gran paso. Che, esto, sí, si los chicos van, aprenden sobre, o sea, derraman esa teoría en práctica y crean, ahí ganamos. Si nuestros operarios se convierten, tienen mejor relación familiarmente con sus hijos porque entendieron cosas de otra mirada, ganamos. Si comparten intergeneracionalmente conceptos, ganamos, porque en el medio hay respeto, cumplir horarios, se trabaja en equipo, si uno llega tarde, esas cosas se rompen, etc. O sea, el respeto al otro, esas cosas es ganar por social, porque atrás de eso tener la solidaridad, tener el respeto, el trabajo valores en equipo, todas esas cosas que después el país las necesita hasta para ganar el mundial. Sí. O para perderlo, pero hacer un buen papel. Hasta porque uno está aprendiendo todo el tiempo, pero todo nace ahí, todo despliega ahí. Y en nuestro caso, puntualmente, venimos de un plan de negocio, o sea, venimos de estudiar, de ir al INDEC, estudiar en el INDEC, qué pasaba con la iluminación, cuánto se consumía en energía, cuántas luminarias había de la vieja tecnología, qué estaba pasando con las nuevas tecnologías, cómo irrumpían, qué hacía un municipio, cómo compraba, qué cosas tenía en cuenta.
¿Cuál es performance? Entonces empezamos, ¿qué tenemos que cumplir? El tema de la seguridad eléctrica. No, pero esto está asociado a una norma, que es la de circulación. ¿Qué tenemos? Y había una norma de luminaria. Entonces, constructivamente, ¿qué teníamos que hacer? Y es estudiar, meterte en un mundo aprendiendo con muchos actores que no es allá del pensamiento. Y después de eso, armar un plan de negocio y hacer prototipos, probarlos, que funcionaban. Decir, bueno, ¿qué tenemos? Que era el pilar o la fortaleza, y qué nos faltan, que eran todas las debilidades y las amenazas que teníamos sobre eso, el famoso FODA, y decían, bueno, este es el plan de negocio, este es el camino a seguir, y ahora tenemos que salir al medio y conseguir dinero, y eso implica que gente tiene que confiar en vos, porque te van a poner plata, digamos. Entonces, bueno, había que desarrollar y había que cumplir las cosas. Y me acuerdo que cuando vino, hicimos 2 ruedas de negocio. En la segunda, a los 20 días que recibimos el dinero, nos agarró la devaluación en 2014, nos quedamos con el 60% del dinero. Y bueno, fue la reunión con Rato, decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Más dinero? No, pues ni sabemos qué va a pasar. O sea, más dinero no. Bueno, cuando mucho más tiempo, reinversión de 100% de utilidades, vamos a cumplir y que sea lo que sea. Bueno, listo, nos embarcamos en todo eso. Entonces, pero atrás de todo eso, ¿qué está? Que lo que bajamos en los colegios, lo que charlamos en la universidad, o acá, que genera valor. Che, hay 3 personas que se juntaron, que es más, que pusieron dinero, y estas 3 personas que tenían una idea, convirtieron esa idea en una industria. Y hoy son socios. Bueno, ¿qué quiere decir? Que cualquier chico que sale del colegio, que aprende, que escucha a los más grandes, que sigue el paso a paso, decir, ¿cómo hago? ¿Cómo construyo esto? ¿Cómo hago? Lo puedo hacer y soy el dueño de mi vida, soy el dueño de, entre comillas, ¿no? El dueño de mi futuro, lo que estoy planificando dentro del ecosistema. Porque el ecosistema no se sale, se vive eternamente, vas, digamos, excepto que te quieras ir al fondo de la montaña solo, no tener familia, no tener nada. Si no, siempre va a ser un ecosistema, con distintas variables, pero va a ser un ecosistema. Y ese ecosistema te contiene, te aporta, a veces te daña, porque y ahí es donde digo, che, ¿cuál es el papel que juega el Estado para que ese sistema, como ente regulador, aporte la mayor cantidad de beneficio y perjudique lo menos posible? Te haces una pregunta. Gran pregunta. Me hago una pregunta porque esa pregunta proviene de hechos puntuales. Cuando yo salía para acá, me dicen, recibo un correo donde nos avisaban desde Arca que teníamos una factura APOC, ¿no? Entonces, fíjate cómo aparece una factura APOC, entonces rectifique el IVA. Y bueno, presente esto, no sé cuánto, y tenés que pagar. Pero ¿cómo una factura POC? ¿De dónde nace una factura POC? Entonces empezamos a investigar todo esto. Pero para, si un proveedor, ¿qué me están diciendo? ¿Entendés? No, bueno, hablemos con el proveedor, llamemos a ver qué está pasando. ¿Y vos cómo le pagaste al proveedor? Le hice una transferencia bancaria. Entonces yo digo, no, pará. Me dicen que si no me van a hacer una integral, me van a revisar las cosas, todo lo que hagan, porque tengo una factura POC a cual un proveedor le pagué a través de una transferencia bancaria, que le hice retenciones, que el banco le cobra el SICREP, que le cobran el ingreso bruto del impuesto al débito y el crédito, le cobran las cosas. Yo digo, pero pará, le hice una transferencia bancaria, si una factura POC, ¿cómo es una cuenta en un banco? ¿Que el banco le abrió a una empresa fantasma? La que nuclea todos los bancos no tiene ninguna normativa. Si yo cuando fui a abrir la cuenta en el banco me pidieron 50.000 papeles, tuve que presentar balance, tuve que presentar todo. ¿Qué pasa acá? Que es una empresa que incumplió algo. No hizo cosas, entonces te la meten en APOC y a vos te amenazan, y esto lo destaco así, te amenazan que te van a hacer un integral, que tenés que volver a pagar el IVA, es una vergüenza la administración del país, es vergonzosa, como está pasando, bueno, ya ahora lo que acabamos de escuchar, jefe de gabinete, todas estas cosas, o sea, es un ecosistema en el que vos tenés que sobrevivir con todo en contra. ¿Sabés lo que queremos que decís? O sea, es que dijiste algo que nos parece lo más interesante, que uno no está afuera de ese ecosistema. O sea, todos vivimos, o sea, hablando de ecosistema PYME, todos vivimos dentro de ese ecosistema. Lo que pasa es que hay empresarios que tienen mayor visibilidad de ese ecosistema, o sea, entienden que están dentro de ese ecosistema, y hay otros que todavía no tanto. Pero uno no se puede escapar. Entonces, para bien o para mal, ese ecosistema
impacta en la realidad de las pymes. Entonces siempre la pregunta es, bueno, entonces ¿cómo mejoramos ese ecosistema? Aún reconociendo que históricamente podemos reconocer que tuvo, o las cosas que faltaban. ¿Cómo hacemos para no perder la idea de que la condición de posibilidad del desarrollo de la pyme es ese ecosistema? Que no es la salvación individual. No, y que lo tiene, como te digo, mucho de esto lo gestiona el Estado, lo controla el Estado y crea las condiciones para que vos ganes la competitividad con el objetivo del desarrollo. Porque, y esto lo que vos traías es para mí, fundamental. Porque la gente que trabaja con vos tiene que aprender. Es decir, vos tenés un sistema de conocimiento a través del colegio, etcétera, que tiene que ser bueno. No puede ser malo. Si es malo, perdés competitividad, no sos creativo, perdés valor, etcétera. El sistema de salud tiene que funcionar, porque si no a vos la gente se te enferma. Y es un total neófito y alejado de la realidad el que no entiende ahora que la gente que trabaja con vos, con este nivel de salario y con este nivel de frío que hay en el mercado, no le alcanza para vivir, y acá cito algunas de las palabras del presidente también y demás, con el tema de que no digan que no llega a fin de mes porque la gente estaría toda tirada en la calle, yo no veo gente muerta, etcétera, etcétera. No, hay muchos pasos que la gente sigue antes de morirse. Primero, come, en vez de 4 comidas, come 3, después come 2 y después come una. Y come una mal, y cuando tiene frío pasa peor. Entonces, después no se compra ropa y la ropa tiene agujero, entonces tiene más frío. Y después no tiene colcha o no le alcanza la plata para calefaccionarse y se resfría. Y después le agarra angina, y después le agarra gripe, y después tiene problemas pulmonares, y después se tiene que internar, y el hospital no funciona porque no llegan los recursos, y así funciona todo. Entonces, en todo eso te afecta, porque esto es ecosistema. Uh-huh. Y si la gente, ¿qué hace? Vos sos papá, vos tenés hijos, vos no te alcanza la plata, ¿qué haces? Dejas de comer vos y le das de comer a tu hijo. ¿Tenés con qué? Entonces es muy difícil esto, y esto funciona. ¿Puedo hacer una distinción? Sí. Que me parece interesante lo que estás planteando, y de vuelta nos lleva también a nosotros a reflexionar sobre temas. Yo hago una distinción entre el Estado, que me parece que obviamente es un actor fundamental en sus distintos niveles dentro de este ecosistema, si hablamos de ecosistema pyme, y además si hablamos de país, ¿no? O sea, el Estado como actor a quienes ocupan coyunturalmente el gobierno del Estado y qué políticas públicas llevan adelante o qué transformación quieren llevar adelante. Un poco, ¿por qué hago esta distinción? Porque dentro del ecosistema tenemos que pensar un Estado presente, un Estado eficiente, un Estado que favorezca el desarrollo. Exactamente, que sea un actor que favorezca el desarrollo. Entonces la discusión no es del Estado en sí mismo, sino en todo caso es de un modelo particular, modelo, claro, de gobierno. Uh-huh. ¿Por qué hago esta distinción? Porque el Estado, necesitamos ese Estado. Lo que se está poniendo en consideración ahora, justamente, coyunturalmente, es, entre comillas, la destrucción de ese Estado. Y nos está llevando a lo que vos estás describiendo, a un sistema muy anárquico, a una transformación que todavía muchos no tenemos dimensión real de cuál va a ser ese final, que está en proceso, pero que todos, o la mayoría de nosotros, sentimos cómo esas cuestiones materiales y simbólicas y sociales nos están afectando. Entonces esa distinción me parece importante, ¿no? Por un lado, pensar, bueno, necesitamos al Estado porque es un actor fundamental del ecosistema pyme, pero bueno, ¿cómo hacemos para trabajar con ese Estado y en eso para que ese Estado represente los intereses de el país, del desarrollo industrial? Entonces, bueno, y la función social del empresario como tal dentro del ecosistema para compartir estos valores, estas prácticas, estos pensamientos, las reflexiones de cada día en la industria, en la sociedad, en la calle, en la comunidad. Hablábamos en el episodio anterior, Marce, el concepto con Miguel de comunidad, y él está hablando de ecosistema en el mismo sentido, donde todos nos necesitamos, somos parte, y estas interacciones, más allá de lo laboral, del aprendizaje, de la solidaridad, de la responsabilidad con el otro, hace que ese ecosistema, el aceite entre todas esas partes, sea justamente la sensibilidad social de un empresario, que a veces hasta se lo puede llegar a estigmatizar diciendo que son personas frías, distantes de la realidad de sus trabajadores, de su comuna y demás. Lo que estamos viendo en José es todo lo contrario, es sensibilidad, compromiso, innovación como dinámica y motor de
todo lo que fue relatando desde que inició su empresa la actividad en las cámaras. El aprendizaje como motor y el trasvasamiento generacional, ¿no? Esto de integrar a los que ingresan al mercado laboral, los que ya están trabajando, esos cruces también hacen a la responsabilidad social, porque están pensando más allá del mes que viene, están pensando en la próxima generación que va a estar trabajando dentro de una industria y cómo la innovación nos lleva a las preguntas de la tecnología, de la gestión del talento humano y todo eso que él fue relatando minuciosamente, que parece muy superficial y es sumamente complejo, lo hizo sintético para que lo podamos entender. Es un trabajo y una mochila muy pesada que no todos llevan adelante, y quien lo lleva adelante por ahí tal vez no lo comparte o no lo comunica, pero sabemos que los industriales están hechos de este músculo, ¿no? Que es sostener, reflexionar, compartir y siempre mirar para adelante, aun cuando el gobierno, más allá del Estado, sino específicamente el gobierno, no esté en la misma sintonía. Ese ecosistema tiene que seguir funcionando. ¿Cómo crees vos que de acá a los próximos años vamos a poder, como ecosistema, mejorar estas interacciones de las que estás dando cuenta, y qué factores te parecen que pueden sumar para este desarrollo? Bueno, creo que la política en general tiene que hacer una gran autocrítica de por qué estamos como estamos, digamos, porque los problemas, también contaba Marcelo, puntualmente esta administración no entiende, no quiere resolver, no quiere llevar adelante, no tiene la capacidad de resolverlo, etcétera, que puede haber mil motivos. Perdón, y otro más, Sí. o tiene un objeto de hacer una transformación en una dirección Distinta. Correcto, también. O sea, están en esta circunstancia porque fue una opción frente a otras opciones que tampoco funcionaron, que tampoco, por eso una mayoría se inclinó a votar si vamos a ver si la refrenda o no, etcétera. Pero digo, hace muchos años, más de 50 de lo que estudio, desde el 73 en adelante, 72 en adelante, 75 si quieren, que Argentina en ese momento tenía una presión tributaria del 18% y hoy tiene 52%. Y esa diferencia que pagó el pueblo con impuestos y demás, no se tradujo en los últimos 50 años en las carreteras que tiene que tener el país, en las líneas eléctricas que tiene que tener el país, en los puertos de agua profunda, el ferrocarril que tiene que tener, las vías navegables, la red de conexión a internet, la salud que debería tener, digamos, premium, la educación. Se hicieron todas cosas, uno al 50, el otro al 60%, este al 30%, este al 20%, no se tradujo toda esa masa de dinero en el valor real que se debería haber creado. Es decir, la política fracasó en los últimos 50 años, transpiró de más, porque la plata estuvo y se gestionó mal. Se pagaron tasas de interés abusivas, pónganle lo que quiera. Yo no soy un experto en problemas, digamos, porque si no, tampoco te alcanza la vida para analizar todo. Yo sí analizo el ecosistema. Yo no puedo permanecer, digamos, inafectable cuando viene un operario o una operaria a decirme me embargaron la cuenta. Me llega a la FIP donde le embargan la cuenta porque no puede pagar el crédito, porque no puede llevar a su hija al médico, porque tiene problemas. Es imposible eso. Vos sos parte de todo eso. Porque le pasa lo mismo que te pasa a vos en tu casa. Entonces, cuando yo veo algunas cosas que están sucediendo, digo, esto está muy lejos de la realidad. Cuando vos ves declaraciones como las que escuchás en los medios y demás, o ves posiciones de la gente que justamente tiene poder y lo ostenta, mamita, por Dios, vos decís, pero esto está lejísimo de la realidad. O sea, ¿qué me dan a la gente de las criptomonedas que ganaron fantasiosamente $500,000? Perdón, ¿no? O sea, le mienten en la cara con que tenían todo bien y después está todo mal. Y esto lo digo con respeto, digamos, del otro lado hay gente que se levanta todos los días a las 6 de la mañana, que va a trabajar, que pasa frío, que pasa hambre, que no tiene... Tenés que tener respeto por la gente. Y esto vale para todo, ¿no? Vale para lo anterior también, porque como digo, 50 años fracasando. Hoy esto es lo que toca hoy, hay que ver. Tiene que en cierta forma responsabilizarse, rendir cuenta. No es que como esto no funciona, viene lo otro que seguía sin funcionar. No. Algo hay que cambiar, porque nadie podés decir, estamos bien. No. Cuando mucho está mejor en esto, peor en esto, porque nadie se cree que en el país vos podés gastar discriminadamente en cualquier cosa y gastar más de lo que te ingresa. Tenés que tener equilibrio fiscal, tenés que tener responsabilidad social. Esas cosas
hay que llevarlas adelante. Es la responsabilidad de gobernar, hacer estadística, saber qué hace falta, cuáles son los planes estratégicos. Y en eso entra el desarrollo. Ahí puntualmente nosotros planteamos lo de los ecosistemas. Lo que pasó con el agro. Se desarrolló el agro como en ningún lugar. Venimos a tener exposiciones en Bulgaria, en Croacia, etcétera, llevando maquinaria agrícola, llevando el ecosistema de la siembra directa, etcétera, con posibilidad de exportar. Bueno, hay una cadena de valor atrás del agro monumental, impresionante, las mejores sembradoras del mundo, eficiencia, agricultura de precisión, espectacular, todo. Pero yo no veo que eso pase ni en petróleo, ni en minería, ni en energía. No está pasando. ¿Por qué? Y porque se armó un rigui donde vos el mensaje que decís son más importantes los de afuera que los de adentro. Le doy más excepciones al que trae la plata afuera que al que la tiene acá, que al que invierte acá. Por eso queríamos ver tu mirada de acá para adelante, claro, en ese sentido. Son las cosas que decir, che, esto, y bueno, por ahí Marcelo conoce, yo fui muy crítico del RIGI en el cómo se implementa. No en el que era necesario, estamos de acuerdo que es necesario. Ahora debería integrar las cadenas de valor, entre comillas, los ecosistemas concéntricos de desarrollo de cadena de valor agregado, donde derrama socialmente lo que hizo Noruega, lo que hacen un montón de países, parte Islandia, lo que hizo Australia, etcétera, en convertir esas cadenas de valor que llega a la sociedad. Y la sociedad la reconvierte, le da 10 vueltas más en un círculo virtuoso. No Nigeria, no todo esto, lamentables ejemplos que son 100% extractivos, como está pasando ahora, que se traen una ciudad para vivir 5.000 personas en la cordillera, con el proyecto de minería de Vicuña, donde todo viene de China, y donde vos lo comparás, y vas a decir, no es que es más barato per se, no, tiene menos, entonces es muy difícil así, porque el empresario, vos cómo le decís al CEO de Ford, de Stellantis, el que hace los motores, que son todos buenos afuera y son malos los que están acá? Si usan los mismos sistemas, el empresario de Zara que vende acá porque se le ocurre. No, es caro el sistema en el que se tiene que desarrollar porque es totalmente distorsivo, es penalizante para el fabricante, etcétera. Y es una lástima porque al final hablas de ecosistema, al final hablas de valor agregado, hablas de desarrollo social, y eso yo veo que las autoridades sinceramente no lo entienden. Viven adentro de un escritorio. Lo que conversamos en un episodio no queda en el episodio. Porque hay gente que es un escucha, disparador. Claro, hay gente que escucha, gente que va a opinar, gente que puede aportar otras cosas, y a nosotros mismos también hay muchos conceptos o ideas que vos compartiste y que nos quedan y seguimos pensando. Yo la distinción que quiero hacer, un poco como para cerrar, es de vuelta a esto. La idea del ecosistema implica la necesidad de que todos esos actores se articulen. Lo que pasa que lo que no nos garantiza es que esos actores tengan los mismos objetivos. En este caso, esa es la distinción que hacía antes. Una cosa es el Estado y otra cosa es un gobierno particular, coyuntural, con una política o una idea de transformación que está agrediendo a ese ecosistema, pero al Estado lo necesitamos. Entonces, en definitiva, es como, y voy a tomar un ordenador clave que vos dijiste, que me quedo con eso, es pensar cuando uno está agregando valor o cuando no estamos agregando valor. Agregar valor creo que debe ser la directriz, ¿no? Que nos oriente. Entonces es nada, a modo de como conversaciones con vos, con otros empresarios, con otros actores del ecosistema, es cómo volvemos a poner el centro de agregar valor social, valor económico, valor simbólico, valor político para el desarrollo de un país, en este caso nuestro país, el que estamos viviendo y que todos en algún punto sufrimos cosas, porque nos pasa lo mismo, cosas que vos mencionaste, pero cómo agregamos valor, cómo ponemos el foco en agregar valor y cómo esos actores vamos interactuando para agregar valor. Y en definitiva, eso también puede ser un orientador más claro para tomar decisiones a la hora de, bueno, qué gobiernos elegimos. Tu vida. Si uno se quiere autoevaluar, dice cuánto creció mi capital social. ¿Este año fue positivo o fue negativo? Porque si tu capital social es bueno y tiene valor, vos siempre vas a salir del peor de las situaciones en las que te puedes encontrar. Tecnológica y educativa. Integró todos los niveles de desarrollo. Así que para mí este episodio está redondito. Y gracias, José, por venir a compartir tu experiencia y tus reflexiones también. Seguimos en modo construcción. ¿Qué te parece? Claro, seguimos conversando. Hasta el próximo episodio. Chau, chau.